¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de matrices y ahora hablaremos de las matrices cuadradas. Y para hablar de las matrices cuadradas y de su clasificación, pues primero tenemos que recordar qué es una matriz cuadrada. Una matriz cuadrada es la que tiene el mismo número de filas y de columnas, o sea, la m va a ser igual a la n. Como estas dos, aquí tenemos dos matrices cuadradas, ¿sí? Porque tienen el mismo número de filas. Aquí en este caso la matriz A tiene dos filas, ¿sí? 1 y 2, y también tiene dos columnas, 1 y 2. Aquí esta matriz tiene 3 filas y tiene 3 columnas. Acordémonos que el número de filas es la m, aquí acordémonos que esto es m por n, ¿no? El número m significa el número de filas y el número n significa el número de columnas. Pero entonces, en este video vamos a hablar de todas las características que tienen las matrices de este tipo. Obviamente aquí escribimos una de orden 2 y una de orden 3, ¿sí? O de tamaño o de dimensión 2 por 2 y 3 por 3. Pero las matrices cuadradas son todas, ¿no? Puede ser una de 4 por 4, de 6 por 6, de 10 por 10, bueno, exagerando, ¿no? Y bueno, ahora sí vamos a empezar a hablar de las características de las matrices cuadradas. Primero, que bueno, esto ya lo vimos en el video anterior, pero tengo que recordarlo porque de esto vamos a hablar en todo el video. La diagonal principal es la diagonal formada por todos los elementos A11, A22, A33, ANN. Esto no lo explico porque ya lo expliqué en el video anterior, ¿no? Entonces, la diagonal principal, este es el elemento A11 y este es el elemento A22, o sea, la diagonal principal es la formada por estos dos elementos, ¿sí? Aquí en esta matriz de 2 por 2. Esta matriz de orden 3, pues la diagonal principal va a ser la formada por este que es el elemento A11, perdón, ya va a ser B11 porque es la matriz B, este elemento que es el elemento B22 y este elemento que es el elemento B33, o sea, esta es la diagonal principal. Ahora vamos a hablar de otro concepto que es la traza. ¿Qué es la traza de una matriz? Es la suma de los elementos de la diagonal principal. Bueno, esta es la diagonal principal y la diagonal secundaria es esta que, bueno, ya hablé en un video anterior, pero la diagonal principal, vuelvo a decirles, es de la que vamos a hablar en este video. Entonces, la traza es la suma de los elementos de la diagonal principal. Por ejemplo, en esta matriz que es de orden 2, la traza sería sumar estos dos números, o sea, la traza sería 5 más 0, que es 5. Esa sería la traza de la matriz A. La traza de la matriz B, sumar todos sus elementos de la diagonal principal. Bueno, en la definición de traza dice que es sumar, pero a veces puede resultar siendo una resta, ¿sí? Porque si cogemos este número, menos 2, y a ese número le sumamos el número 12, y a ese número le sumamos el número menos 4, bueno, voy a colocarlo aquí de esta forma, le sumamos el número menos 4, ¿sí? Bueno, acuérdense que estos dos signos no se pueden colocar seguidos, generalmente uno coloca un paréntesis, pero yo le digo a mis estudiantes que simplemente se acostumbren a que cuando hay dos signos seguidos de una vez multipliquen, ¿no? O hagan la operación de signos, más por menos da menos, entonces simplemente colocamos el menos, ¿sí? Entonces, dice aquí que suma, pero a veces puede resultar siendo una resta, como les decía. Aquí simplemente menos 2 más 12, eso es 10, y 10 menos 4, que eso es 6. O sea que la traza de la matriz B es 6. Bueno, antes de seguir con el video, quiero aclararles dos cositas. En este video solamente voy a trabajar con ejercicios con matrices de este tipo, de 3 por 3 o de orden 3. Pero las características que vamos a ver sirven para todas las matrices cuadradas, ya sean de 2 por 2, de 3 por 3, de 4 por 4, de 6 por 6, todas las matrices cuadradas, ¿sí? Solo que no puedo, pues se alargaría mucho el video si me pongo a hacer ejercicios con cada tipo de matriz, ¿sí? Solamente voy a trabajar con matrices de 3 por 3. Además, recordemos que pues las matrices yo las escribo en corchete, se pueden escribir entre corchete o también se pueden escribir entre paréntesis, pero es lo mismo, ¿no? Ahora vamos a hablar de las matrices triangulares superiores. ¿Qué es una matriz triangular superior? Es una matriz en donde los elementos que quedan por debajo, ¿sí? Por debajo, se llama superior, pero los que quedan por debajo de la diagonal principal son todos ceros. Y aquí tenemos un ejemplo de una matriz triangular superior, ¿sí? Aquí, bueno, les resalto, acordémonos que esta sería la diagonal principal, ¿sí? Y miren que todos los elementos que están por debajo, en este caso son 3 elementos, 1, 2 y 3, esos elementos son ceros, ¿sí? ¿Por qué se llama triangular superior? Porque los que están arriba
son números que no son ceros, ¿sí? Esa sería de pronto la forma más fácil de recordar por qué es superior, porque de pronto pues uno se puede confundir porque si dice superior habla de los números de arriba, pero en la definición general, generalmente en la mayoría de libros dice esto, que los números que están por debajo de la diagonal principal son ceros, ¿sí? Entonces, todas las matrices, vuelvo a decirles, puede que sea una matriz de 2 por 2 o de 5 por 5, simplemente miramos la diagonal principal y los elementos que están por debajo de esa diagonal tienen que ser ceros. Ahora otro tipo de matriz que es la matriz triangular inferior, ¿sí? ¿Cuáles son las matrices triangulares inferiores? Es casi lo mismo, si ustedes se dan cuenta, pues no cambié sino solamente una palabra. Son las matrices en donde los elementos que quedan por encima, ya es lo contrario de la diagonal principal, son todos ceros. Y nuevamente aquí tenemos un ejemplo. Otra vez, la clave es mirar la diagonal principal, ¿sí? Que aquí la voy a resaltar. Esta es la diagonal principal. Y en este caso, esta es una matriz triangular inferior porque miren que abajo de la matriz se forma un triángulo con números que no son ceros. Algo que les quiero aclarar con este ejemplo. Miren que esta es una matriz triangular inferior porque todos los elementos que están arriba o por encima de esa diagonal son ceros. Todos obligatoriamente deben ser ceros. No puede haber ninguno que no sea cero. Si por ejemplo aquí hubiera cualquiera de estos tres no fuera cero, ya no sería una triangular inferior. Pero además quiero aclararles otra cosa. Por debajo de la diagonal no importa si hay alguno o varios ceros, ¿sí? Lo importante es que se mira en dónde están todos ceros. En este caso están todos ceros acá, por eso está es triangular inferior, sin importar que abajo también haya algún cero. Ahora vamos a hablar de otro tipo de matrices que también son cuadradas, ¿no? Todas las matrices de las que estamos hablando son las matrices cuadradas. Vamos a hablar ahora de la matriz diagonal. ¿Qué sucede con las matrices para que se pueda llamar una matriz diagonal? Que los elementos que no están en la diagonal principal son ceros. En este caso aquí les coloco dos ejemplos, ¿no? Una matriz de 3 por 3 y una matriz de 2 por 2. Siempre nos fijamos en los elementos de la diagonal, pero en este caso nos fijamos es en los elementos que no están en la diagonal. ¿Qué sucede para que sea una matriz diagonal? Que los que no están aquí en la diagonal, todos van a ser ceros. Bueno, en este caso eran dos nada más, pero esos dos elementos que no están en la diagonal son ceros. O sea, esta es una matriz diagonal. Y en la otra, aquí marcamos la diagonal principal. No importa que haya un cero, lo importante es que los que no están en la diagonal principal, que son estos tres y estos tres, son ceros. Entonces, estas dos diagonales son principales. Además, otra característica de todas las matrices diagonal. Las matrices diagonal también son matrices triangulares inferior y triangulares superior, ¿sí? ¿Por qué es triangular inferior? Porque los números de arriba son ceros. Y también es triangular superior porque los números de abajo son ceros. Aquí también, miren, esta es una triangular, también se puede llamar triangular superior porque los números de abajo de la diagonal son ceros, o triangular inferior porque los números de arriba son ceros. Entonces, todas las matrices diagonal son también triangulares superiores e inferiores al mismo tiempo. Ahora vamos a hablar de la matriz identidad, que también se le puede llamar matriz unidad. Esta matriz es una matriz diagonal, o sea, la que acabamos de ver, ¿sí? Es una de las matrices diagonales porque los elementos que no están en la diagonal, o sea, los de abajo y los de arriba de la diagonal principal, son ceros. Pero además, en esta, todos los elementos de esa diagonal principal son unos. Y aquí nuevamente tenemos dos ejemplos, entonces nuevamente nos volvemos a fijar en la diagonal principal. Aquí también la diagonal principal, que es esta. Entonces, la matriz unidad o identidad, que son estas dos, esta es la matriz identidad de orden 2 y la matriz identidad de orden 3, ¿sí? O de dimensión 3 por 3 o 2 por 2, ¿sí? Entonces, es una matriz diagonal. Las dos son matrices diagonales porque los elementos que no están en la diagonal son ceros. Lo mismo aquí, miren, los elementos que no están en la diagonal son ceros. Pero además, los elementos que están en la diagonal tienen que ser números 1 nada más, ¿sí? No puede haber ningún otro número que no sea 1. Entonces, estas son matrices identidad. Y por último vamos a hablar de la matriz escalar, que esta es otra vez otra matriz diagonal, o sea que los números de abajo y de arriba de la diagonal principal son ceros, pero además en esta
todos los elementos de su diagonal son iguales. O sea, la matriz identidad también es una matriz escalar, solo que bueno, es más especial, ¿sí? En este caso simplemente tienen que ser todos iguales, pero puede ser cualquier número. Y aquí tenemos dos ejemplos. Entonces, nuevamente revisamos o marcamos su diagonal principal. Lo mismo aquí, su diagonal principal. Los elementos que no están en la diagonal son ceros, ¿sí? Y además los elementos que están en la diagonal son todos iguales. No importa qué número sea, son iguales, ¿sí? Entonces, esta es una matriz escalar. Recuerden que estas matrices, como tienen ceros arriba y ceros abajo, también se pueden llamar triangulares superiores porque abajo hay ceros y triangulares inferiores porque arriba hay ceros. Bueno, y con esto termino mi explicación. Como siempre, por último, les voy a dejar unos ejercicios para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Aquí tienen ustedes 4 matrices, una matriz de 2 por 2, de orden 3, de orden 4 y de orden 4. Ustedes van a decir qué tipo de matrices entre las que vimos en este video son estas 4 y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Para saber qué tipo de matriz cuadrada es, a mí siempre me gusta mirar y marcar la diagonal, ¿no? Por eso aquí les marqué la diagonal en todos. En la primera es una matriz escalar. ¿Por qué? Porque acordémonos que la escalar tiene que ser una matriz diagonal, o sea, los elementos de afuera de la diagonal son ceros. Y además, pues es escalar porque estos dos elementos, los elementos de la diagonal, son iguales. Recuerden que la matriz escalar además es una matriz diagonal, ¿sí? Y además es una matriz triangular inferior porque el número de arriba es 0 y diagonal triangular superior porque el número de abajo es 0, ¿sí? Pero el concepto que abarca todo esto es este, matriz cuadrada escalar, ¿sí? Todas estas son matrices cuadradas, ¿no? Esta es simplemente una matriz cuadrada. No tiene ninguna de las características que vimos en el video. Si aquí marcamos la diagonal, los números de abajo no son ceros, entonces no es triangular superior. Los números de arriba no son ceros, entonces no es triangular inferior. Y los de la diagonal, pues ya no sucede nada, ¿no? Les quiero aclarar algo con esta también. A pesar de que aquí fuera menos 2 y menos 2, no sería escalar porque para que sea escalar, además estos números de afuera de la diagonal tienen que ser ceros, ¿no? Entonces simplemente esta es una matriz cuadrada y ya. La tercera matriz es una matriz triangular superior. ¿Por qué? Porque si marcamos su diagonal principal, los números todos los de abajo son ceros. Como los de abajo son ceros, esta es una triangular superior, a pesar de que aquí arriba hay ceros, pero como no son todos ceros, pues simplemente es superior. Y aquí, digámoslo así, que por un elemento hubiera podido haber sido una matriz identidad, ¿sí? Porque si marcamos aquí, todos estos elementos son unos, pero los elementos de afuera de la diagonal principal no son todos ceros, ¿sí? Para que sea una identidad tienen que ser todos los de afuera ceros. Y aquí digámoslo así que este numerito la embarró, se tiró todo. Entonces ya por este 1 ya no es identidad. Entonces, ¿qué miraríamos? Miraríamos, por ejemplo, si es escalar no puede ser porque todos estos números tendrían que ser ceros. Entonces lo único es que esta es una triangular inferior. ¿Por qué? Porque todos los números de arriba son ceros. No puede ser triangular superior porque los de abajo no son todos ceros. Faltó este, como les decía, que la embarró. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Si les gustó, los invito a que vean el curso completo para que profundicen un poco más sobre este tema o algunos videos recomendados. Y si están aquí por alguna tarea o evaluación, espero que les vaya muy bien. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, bye bye.